Ejercicio 7. Tenemos que el campo es x cubo menos y al cubo 0. Y ese es... Bien, es el hemisferio norte de la esfera unidad. Entonces hago un dibujito. No, no es el hemisferio norte, perdón. Es con X mayor o igual a ser. Es como un hemisferio, pero no es el hemisferio norte. Hacerlo así. Es X, Y, Z. Tendríamos la esfera. La esfera. Entonces nos quedamos con la parte de la esfera que tiene X positivo. O sea, cortamos la esfera con el plano X igual 0. Eso acá nos daría como una circunferencia. Así. Y nos quedamos con todo lo que tiene X positivo. Nos quedamos con esto. ¿Se entiende cuál es la superficie? Sería algo así como... ¿sí? Como media esfera con los X positivos. Entonces el ejercicio nos pide calcular la integral del rotor de campo en esta superficie. O sea, esta es S. El ejercicio nos pide calcular en esta superficie el rotor del campo. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Stop, ¿no? O sea, hay dos cosas para hacer. O la integramos a mano, como sabemos integrar campos, ¿no? Porque el rotor de un campo es un campo. Entonces, esto es la integral de un campo en una superficie, eso lo sabemos hacer. Tenemos que parametrizar la superficie, hallar los vectores derivados, no sé qué, hacer el producto escalar y hacer la cuenta. O podemos usar Stoke. Entonces, voy a pintar en azul el borde de la superficie. Este es el borde de la superficie. La semana pasada no creo. La clase pasada capaz que sí. No, me suena que no. Pero no sé. ¿Te recuerdas? ¿Ya lo hicimos? A mí me parece que no, pero... ¿El resto recuerdas si ya lo hicimos? Si ya lo hicimos, hacemos otro. Digo, yo realmente me pareció que no lo habíamos hecho, pero capaz que sí. Sí, lo hicimos, lo tengo acá. Está hecho, sí. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos otro. Bien, gracias por avisar. Entonces hacemos otro, por ejemplo. 9 es muy parecido. Ah, le iba a decir esto ahora que lo vi, me acordé. Recuerden cuando ven esto escrito, observación. Esto creo que lo comentamos ya alguna vez, pero por las dudas. La integral en S de un campo, producto escalar n de S. Esto es una función escalar, o un campo escalar si quieren. Función escalar. Es lo mismo que la integral en S del campo. Esto es campo vectorial. ¿Se acuerdan de esto?
sea, para ver que esto es cierto es simplemente una cuentita. ¿Cómo calculábamos la integral de una función escalar, de un campo escalar en una superficie? Hay que recordar eso. Si f es una función escalar, o un campo escalar, la integral en f, perdón, en s de f de s es la integral en u, donde u es el dominio de la parametrización de f evaluado en phi de ut, de v, perdón, por la norma del vector derivado de este, de u de b. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Por otro lado, si x es un campo vectorial, la integral en S del campo vectorial era, de vuelta, la integral en U, donde U es el dominio, pero ahora es el producto escalar entre X evaluado en phi de V con el vector derivado. Y esto es de U de B. ¿Esto también se acuerdan? Bien. Entonces, para ver que esto de acá arriba vale, es simplemente darse cuenta de que esto, el campo X, producto escalar n, es una función escalar, y por lo tanto hay que usar esta fórmula. Entonces, veamos que queda eso. La integral en S de x puntito n de S, o sea, x puntito n es el producto escalar, es x con n. Por definición, ¿qué es? Es la integral en u, es una función escalar, así que tenemos que usar la fórmula de arriba. Es la función evaluada en la parametrización. Eso quiere decir que es x en phi de u b, y por lo general lo que sabemos es que un vector normal, perdón, vector no, versor normal que siempre nos sirve es en phi de u con phi de b sobre su norma. Dos rayas, una raya sobre su norma. ¿Sí? Este sería el n. Recuerden que los vectores estos derivados me generan el plano tangente, por lo tanto el producto vectorial entre ellos es el normal a la superficie, porque tenemos tres dimensiones, o estás en el tangente o estás en el normal. Ahora, todo esto es el f nada más. Todo esto sería el f evaluado en phi de v. Entonces tenemos que ir a la fórmula y ver qué nos falta. Nos faltaba multiplicar por la norma del vector. Entonces acá viene por la norma del vector. De u de b. Entonces ahora norma acá se van. Y nos queda justamente lo que está arriba. Nos queda el producto escalar entre x evaluado en phi con el vector de las derivadas de u de b. ¿Sí ven que queda igual? O sea, borrando eso que tachamos la norma, nos queda la derivada. La derivada nos podemos integrar en u. El producto escalar en x evaluado en phi de v con phi de u y phi de b. De u de b. Que por definición esto es la integral en S del campo X. Me suena que habíamos hecho esta cuenta alguna vez, pero capaz que no. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice la cuenta?
Es importante acordarse de esto porque varias veces en el práctico aparece eso. Por ejemplo, acá. También sé que dice rotor, porque rotor de X es igual a un campo. Puedes llamarle I igual rotor de X, pero es rotor de X con N. Entonces no se mareen cuando aparezca algo con N. O sea, producto escalar con N. Recuerden que simplemente es la integral del rotor. Y más abajo aparece de vuelta en un par de lugares con Gauss. Me acuerdo que aparecían. Acá. Entonces no se mareen, de vuelta. Cuando vean producto escalar xn, recuerden que simplemente es hacer la integral del campo de x. Bien, entonces esa es una observación importante para tener en mente. Bueno, podríamos hacer el 11. Vamos a ver el 11. El 11 dice, sea la superficie de la figura, que es la unión de dos superficies. S1, que es un cilindro, de altura 1, sería la primera parte. A ver si puedo rayar acá. Ya sé qué voy a hacer. Voy a copiar esto en la hojita. A ver. Entonces, esta parte de acá, digamos, sería el cilindro. S1, que son los puntos X y Z, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, y 0 menor o igual Z menor o igual a 1. Esa es la primera superficie. Y después tenemos S2, que es lo que lo cierra acá arriba, el techo, digamos. Que es media esfera. Trasladada, pero es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces es media esfera que tiene centro 0, 0, 1. Este de acá que bueno, comparten el borde S, sería S2. Entonces X y Z, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos 1 al cuadrado es igual a 1, y Z menor o igual a 1, mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la superficie que tenemos? O sea, nuestras superficies son esas dos juntas. Es como un silo, si quieren pensarlo. Ya es algo ahí. Entonces tenemos un campo que es zx más z cuadrado x más x. Es un cuadrado. Luego, z al cubo y x más y. Y luego z cuarta x al cuadrado. Entonces tenemos ese campo, tenemos esa superficie. Y el ejercicio nos pide calcular la integral del rotor del campo en la superficie, en donde la superficie se ha orientado de modo que la normal en el punto 0,02 apunta hacia arriba. Entonces, pregunta, antes que nada, ¿la superficie está con orientación positiva o orientación negativa? O si quiere orientación saliente o orientación entrante. ¿Qué orientación tiene la superficie? Tiene orientación saliente, ¿no?
Porque si en el punto 2002, que es arriba, apunta hacia arriba, quiere decir que en este punto, si no se ve nada, en este punto el vector es saliente, es normal. Entonces, bueno, a medida que ustedes se van a mover, siempre se tiene que respetar. Eso no puede dar vuelta. Justamente porque está orientada. Si en un lugar sale, sale en todos lados. Entonces, si queremos usar Stoke, ¿qué tenemos que hacer? Ahí va, tenemos que orientar el borde. Y luego parametrizar el borde de tal manera que tenga esa orientación. Entonces, ¿cuál va a ser la orientación compatible del borde? Si quieren así, mirándolo desde arriba. Si yo lo miro de acá arriba. ¿Bien? ¿Va en sentido horario o antihorario? Bien, Nicky puso antihorario. ¿El resto qué le parece? ¿Se acuerdan cómo era para saber cuál era la orientación compatible? Bueno, sí, una manera lo arregla la mano derecha, pero no lo habíamos visto con eso, lo habíamos visto con que si ustedes iban caminando por el borde, la superficie tiene que ir a la izquierda. Entonces acá está medio complicado de dibujar porque en realidad no es que va caminando así, o sea, no está caminando así porque ahí se cae del borde, va caminando, no sé cómo hacer las perspectivas, pero así va caminando. Entonces, claro, para que la superficie quede a su izquierda, él tiene que dar vueltas así. Así que sí, efectivamente, mirándolo de arriba tiene sentido antihorario. Bien. También sirve la mano derecha. Eso es, no sé si lo han usado en física, cuando ven campo magnético y eso. Si ustedes, o sea, ustedes tienen que girar de tal manera que se están destornillando, ¿no? O sea, los tornillos por lo general se destornillan en sentido antihorario. Entonces, si ustedes giran en ese sentido, el tornillo sube, porque lo están destornillando. Entonces la idea es que si ustedes lo están destornillando y sube, esa dirección en la que sube tiene que ser la normal de la superficie. Que es lo que pasa en este sentido. Cuando ustedes giran, están destornillando, suben en el sentido de la normal de la superficie. Así que bien. Ahora, ¿qué es el borde de esta superficie? Ahí va un poco más de información, la circunferencia, de radio cuánto, centro cuánto, en dónde, vive en un plano. Bueno, en un plano siempre viví, pero en un plano en particular. Bien, de radio 1. ¿El centro cuál es? Ahí va, el centro es 0, 0, 0, el origen. Estamos en R3, tiene 3 coordenadas. ¿Y está en algún plano en especial? Pero digo, dado el origen, digo, dando un centro y dando el radio, hay infinitas circunferencias que son así, ¿no? Toda una esfera, si ustedes agarran un arquito de la esfera, es una circunferencia. Bueno, ojo que el plano Z igual 1 es este que está acá, ¿no? Este es el plano Z igual 1. Ese es el borde de nuestra superficie, ¿no?
Recuerden que la superficie es todo, ¿eh? Es S1 y S2, todo junto. Ahí va. O sea, si querés, sí, lo puedes ver así. El cilindro tiene dos bordes, en el z igual 0 y z igual 1. Pero eso es del cilindro. Pero el borde en el z igual 1 no es borde en nuestra superficie. Porque nuestra superficie, después que llega a z igual 1, hace algo, no termina ahí. Entonces, esto no es un borde para nuestra superficie. Del cilindro sí, y de la esfera, media esta esfera también. Pero de toda la superficie no es un borde. Entonces, el único borde que nos queda es el de acá abajo, que es justamente el que está en el plano z igual 0. A ver, ¿qué color lo puedo poner? Este de acá abajo sería el borde. Sí, lo podés separar en dos, pero tendrías que hacer más cuentas. Entonces, ¿cómo parametrizamos una circunferencia de centro en el origen, en el plano z igual 0, de radio 1, que se recorre en sentido antihorario? Bien, necesitamos tres coordenadas. Ahí va, z igual 0. Entonces, alfa de t sería coseno de t, seno de t, 0. ¿Y el dominio de alfa cuál es? ¿Cuál es el intervalo donde está definido alfa? O sea, alfa está definido de 0 a 2pi. Le tiene que dar la vuelta completa. Bien. Entonces podemos chequear que realmente es esta la que queremos de la siguiente manera. A ver los ejes acá cuáles son. Esto está orientado así. Tiene X para acá, Y para adentro, Z para arriba. Bien, se da cuenta porque acá tengo el 0 y acá vienen los negativos y acá positivos. Entonces el Y tiene que aumentar en esa dirección. Y el X aumenta, no está al revés, el X aumenta para el otro lado. Perdón. Esto está así. Y X. Ah, tengo que cambiar las fechas de eso. Y X para allá, Z para arriba. Así no puede ser. El X tiene que estar acá. X, Y, Z. O sea, es simplemente para ver si está bien. Digo, de última derrotar esto igual. Así que no le cambia tanto. Pero cuando t vale 0, estamos en el punto 1, 0, 0. O sea que estaríamos con un puntito por acá. Ese azul no se ve nada. Cuando t es 0, estamos por acá. Y cuando empieza a aumentar t, lo que va a pasar es que la coordenada en x disminuye y la coordenada en y aumenta. Entonces, y aumenta para aquel lado. Acá tiene los positivos, acá tiene los negativos. Entonces empieza a mover para este lado. O sea que efectivamente tenemos la orientación que queremos.
Entonces podemos aplicar el teorema de Stokes, que nos dice que en la integral ns del rotor de X es igual a la circulación en el borde de S del campo X. Entonces, si esta es alfa, tenemos que alfa prima es menos seno de t coseno de t, 0, y por lo tanto la norma, no necesito la norma acá, no importa la norma. Entonces esto que está acá va a ser la integral entre 0 y 2pi del producto escalar entre el campo evaluado en alfa de t con alfa prima de t. Entonces hay que igualar el campo acá. Entonces recuerden que x es coseno de t, y es seno de t, z es 0. Entonces siempre que aparezca z, se nos va. Cuando aparece x es coseno, y cuando aparece y es seno. Entonces nos queda coseno de t, seno de t, 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso o fui muy rápido? ¿Sí? ¿El resto? ¿Quieren que repita o se entendió lo que hice? Bien, subo. ¿Qué tanto subo? Por ahí, más, menos. Bien. ¿Se entendió esto de acá abajo? Bien. Entonces ya casi estamos. Esto es coseno de t, seno de t, 0. Y esto de acá es menos seno de t, coseno de t, 0. Voy a borrar esto de acá abajo. Y nos termina quedando la integral entre 0 y 2pi de menos coseno de t, seno de t, más coseno de t, seno de t, de t. ¿Y esto cuánto vale? Vale 0. Que justamente esto de acá vale 0. Entonces, este es otro claro ejemplo en donde Stokes nos simplifica la vida. Porque si lo queríamos calcular a mano, tenemos que primero que nada hallar el rotor de este campo. Bueno, capaz no es tan complicado, pero hay que hallarlo. Después hay que parametrizar las dos superficies por separado. Que bueno, en el caso en el que estamos no es tan complicado quizás porque tenemos las fórmulas. Pero después hay que integrar ese campo en ambas superficies. O sea, hay que hacer dos integrales. Y lo que tiene que terminar pasando es que al sumar todo nos dé 0. De acá ya mucho más rápido usando Stokes vemos que vale 0. En poquitas cuentas. Bien. ¿Dudas sobre esto? Seguimos. Les queda unos cuantos para que ustedes saben. Acá arriba, el 9, el 8, el 10. Tienen para divertirse con Stokes. Vamos a pensar el 13 un segundito. Se considera la banda de Moebius, que es esa que está ahí. No sé si alguna vez hablaron sobre la banda de Moebius. ¿Les suena haberla visto? Con Marco, sí. Bien, genial. Entonces les pregunta, o sea, el ejercicio pregunta si se verifica el teorema de Stokes acá. O sea, si pueden usar el teorema de Stokes en superficie.
Ahí va. El problema está lo que dice Nicky, no se puede orientar. Esta superficie no es orientable. Entonces, el teorema de Stokes, una de las hipótesis es que la superficie sea orientable. Bien. Más que nada porque cuando ustedes quieren orientar el borde, que ustedes hablan de eso, o sea, que hablamos de la orientación compatible, depende de cómo está orientada la superficie. Entonces, si no está orientada a la superficie, ¿cuál es la orientación compatible del borde? No tiene sentido hablar de orientación compatible. O sea, la respuesta es esa. En este caso, no se puede. O sea, no vale Stokes acá, porque esta superficie no es orientable. Y lo que sucede, supongo que habrán visto esto, que si ustedes agarran un vector normal acá, cuando empiezan a dar la vuelta, acá quedaría así, el vector normal. Cuando dan la vuelta y llegan acá abajo, el vector les quedó apuntando para abajo. Y después cuando dan otra vuelta, que el vector va todo por abajo, cuando vuelven, hasta otra vez está por arriba. Entonces, no hay un único normal, digamos. El mismo normal sube y baja. Y eso es lo que decimos que no es orientable. Bien. Así que bueno, no, en esa superficie no se puede aplicar el teorema de Stokes. El 14 de Stokes también. Si les parece, empezamos con un poco de Gauss. Y de última, si quedan ejercicio para atrás, lo podemos ver el martes que viene un rato. ¿Les parece? Bueno, entonces, comencemos recordando qué es lo que dice el teorema de Gauss. Dice lo siguiente. Si tenemos, sea B es un volumen en R3 limitado por una superficie. Entonces, lo que viene acá es importante. Piensen en relación con el ejercicio que recién conversamos. O sea, es un volumen en R3 limitado por una superficie orientable. O sea que de vuelta, si quisiéramos aplicar algo de esto en algo no orientable, nos fuimos. Orientable y está, con normal saliente. Luego tenemos X, un campo, en R3, de clase C1, y tal que el volumen que queremos integrar está dentro de U. Esa es la misma condición técnica que siempre pedíamos para poder definir el campo en todos los puntos de lo que estemos haciendo. Entonces, el teorema de Gauss lo que nos dice es lo siguiente. La integral triple en V de la divergencia del campo de V. El de V este es una manera compacta de escribir dx, dy, dz. En integral triple tenemos tres diferenciales. Entonces, esto es igual a la integral doble en el borde de V de x. De x de s. Entonces, esto de acá es el flujo. Porque el borde de V es una superficie, entonces el flujo a través de una superficie. Y acá tenemos una integral triple de divergencia. ¿Recuerdan que era la divergencia de x? Sí, igual. Igual lo pongo acá abajo. O sea, x es de la forma PQR. Entonces, la divergencia de x es la derivada de P respecto a X más la derivada de Q respecto a Y más la derivada de R respecto a Z. En particular es un escalar. Entonces, esta integral triple es la integral triple de cálculo 2. Quieren integrar una función escalar en R3. No hay que introducir nada nuevo como integral de superficie, nada, porque esa integral triple es la integral clásica de cálculo 2.
¿Se entiende qué es lo que dice entonces el teorema de Gauss? ¿Alguno vio el teorema de Gauss o algo que se llama teorema de Gauss en física 3 o electromagnetismo? ¿Sí? Bueno, no es más que esto aplicado a la física. O sea, el famoso teorema de Gauss en física es usando que X es el campo eléctrico, por lo tanto lo llamamos E. Entonces esto que está acá es el flujo del campo eléctrico. Y lo que se prueba es que la divergencia del campo eléctrico nos da la densidad de carga sobre epsilon 0. Epsilon 0 es una constante de naturaleza y ρ es la densidad de carga. Entonces, el teorema de Gauss simplemente lo que le dice es eso. O sea, en física el teorema de Gauss le dice que la integral triple en una región, en un volumen, de ρ sobre epsilon 0 de B es igual al flujo del campo eléctrico en el borde de la superficie. Entonces, usando este lenguaje, lo que está pasando es que esta cantidad es la divergencia del campo eléctrico. O sea, que eso que usaban en física, en realidad estaban usando Gauss, o sea, el teorema este de Gauss, sin capaz sin quisiera conocerlo de esta forma tan abstracta, pero era el mismo teorema. Y tal, por lo que general lo que se hace cuando lo usan en física es agarrar superficies tal que el campo queda lindo. Por ejemplo, una esfera y que el campo sea el de una carga, entonces es saliente, ¿no? Porque no sabían integrar en superficies todavía. Entonces el argumento es que si el campo es paralelo a la normal, esto de acá nos queda como integrar una constante. Lo mismo que hacen en física 1 cuando calculan trabajo, que ahora saben que el trabajo es una integral de línea, pero en el caso en que el trabajo es una línea recta, no tienen que parametrizar la recta. Te dan un cálculo tipo, o sea, que van a integrar tipo cálculo 1. Pero formalmente es una integral de línea. Pasa que, como todavía no hayan visto eso, lo ven casos simples. Acá está pasando lo mismo. Solo para comentar eso. Entonces, ¿se entiende entonces lo que dice el teorema de Gauss? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver algún ejercicio. El ejercicio 16 lo comenté en la mañana. O sea que si les parece, hacemos el 17. Entonces, si no pueden hacer el 16, está en el video en la mañana. ¿Les parece? Hacemos el 17. Así quedan dos hechos ya. Entonces, el 17 dice: usar el teorema de Gauss para calcular el flujo de este campo hacia el exterior de la esfera unidad. Entonces, recuerden que el flujo del campo es simplemente la integral en campo de una superficie. Entonces, ejercicio 18. El campo es x menos y menos z, z menos x. Entonces nos pide el flujo. El flujo, recuerden, es la integral en la superficie que nos está pidiendo de x de s. Entonces, bueno, la superficie es hacia el exterior de la esfera unidad. ese 17. Bien, gracias. Estaba marcando el 17 y puse 18. 17, bien. Entonces tenemos la esfera unidad. ¿Y cómo tiene que estar orientada la esfera para poder usar Gauss? O sea, tiene que tener orientación entrante y orientación saliente la esfera.
interés saliente, ¿no? Para usar Gauss, tiene interés saliente. Recuerden que la esfera es la superficie, no es la superficie lo que está dentro. Lo que llamamos esfera es solo la cáscara, digamos. Entonces, hay que fijarnos si esto está orientado así. Efectivamente está orientado con la normal saliente porque nos dice que tiene orientada acá, ¿cómo es que dice? El flujo del campo hacia el exterior. Entonces, eso quiere decir que la esfera está orientada con normal saliente, o sea, normal hacia el exterior. O sea que estamos en las hipótesis del teorema de Gauss. Habría que chequear si el campo es C1, pero esto es, son polinomios. Entonces acá tenemos el saliente. Entonces son los normales. Entonces Gauss nos dice que la integral en ese, o sea, el flujo, va a ser igual a la integral triple en la esfera y lo de adentro de la divergencia de X. Ahora, ¿quién es la divergencia de X? Esto sería P. Esto sería Q. Esto sería R. Entonces, ¿cuánto da la divergencia de X? Da 3, exacto. Entonces, esto no es otra cosa que la integral triple en el volumen de 3 de B. 3 tiene una constante, entonces como es una constante lo puedo sacar para afuera. Y es la integral triple de B de B. ¿Cuánto me da la integral triple en un volumen? O sea, de la función 1, si quieren. Acá hay una función 1. ¿Qué es la integral triple en un volumen de la función 1? Que va a ser el volumen de lo que estemos trabajando. Que bueno, en este caso es 4 tercios pi r al cubo. Ojo, porque es volumen, tiene que tener r al cubo. Tiene que tener unidades cúbicas. Pero bien, en particular esto es el volumen. O sea, en general, esto es el volumen. Entonces, Gauss lo que tiene es que si justo la divergencia nos da un escalar, después es facilísimo porque no tenemos que integrar nada. Porque ya sabemos que esto es el volumen de lo que estamos trabajando. Entonces, en el caso en que Gauss da un escalar, que no siempre pasa, pero cuando pasa, el cálculo es realmente fácil. Entonces voy a poner acá, en este caso, el volumen es igual a 4 tercios pi, y acá vendría, no lo pongo, radio al cubo, pero el radio es 1. Entonces 1 al cubo es 1. Así que simplemente es 4 tercios pi. Y entonces, ¿cuánto termina dando el flujo del campo? 4 pi, exacto. ¿Bien? Porque el 3 este de acá abajo se nos va con este 3 de acá. Entonces vieron que dentro de todo fue bastante fácil el cálculo, usando Gauss. Si quisiéramos hacer la misma integral usando la definición de flujo, tendríamos que parametrizar la esfera, por ejemplo con esféricas, hacer el producto escalar entre X, evaluado en la parametrización con los vectores derivados, y luego integrar eso a la esfera. Que bueno, es mucho más complicado que hacer esto. Pero repito, este caso fue fácil porque la divergencia dio un escalar. O sea, la divergencia puede quedar dependiendo de X, Y o Z. Entonces ahí hay que integrarlo como si fuera una función de cálculo 2, de 3 variables y bueno, se integra. Quiero decir con esto que pueden hacer cambio de coordenadas a esféricas y a cilíndricas, que son las que conocemos para R3.
¿Se entiende la idea? Hablando de eso, ¿recuerdan cómo es el cambio a cilíndricas? ¿O quieren que lo repase un poquito? ¿No? ¿Se recuerdan? Bien. Entonces, bueno. Pueden probar si quieren intentar hacer este ejercicio con la definición. O sea, parametrizando la esfera y haciendo todas las cosas como hacíamos en el práctico anterior. Y bueno, van a ver que van a tener que hacer un poco más de cuenta. O sea, no siempre es así. A veces aplicamos Gauss y nos queda más difícil al aplicar Gauss. O sea, no es que siempre que apliquemos Gauss va a ser más fácil. Pero, por lo general, sí. Simplifica bastante. Entonces, ¿dudas sobre este ejercicio? Bueno. Entonces, antes de seguir, quiero aprovechar a conversar algo que antes que me olvide también, sobre el teorema de Stokes. O sea, volvemos un segundo a Stokes. ¿Qué nos dice Stokes? Nos dice que si tenemos una superficie, ¿bien? Está la superficie S, por acá tengo el borde de la superficie S. Entonces Stokes nos dice que la integral doble del rotor de un campo en la superficie es igual a la integral en el borde de la superficie del campo. Entonces, esto es el borde de la superficie. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Que Stokes dice esto. O sea, más allá de obviando las orientaciones y eso, suponemos que las orientaciones son todas lindas, compatibles, todo. Stokes nos dice esto. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo acá pongo otra superficie de manera que el borde sea la misma? O sea, que tenga el mismo borde. Esto sería S' y el borde es igual a S'. O sea, el borde de S es igual al borde de S'. ¿Será? ¿Qué les parece? ¿Será que la integral doble en S del rotor de X es igual a la integral doble en S' del rotor de X? Esa es la pregunta. Si cambia la orientación o no. Entonces, vamos a hacer una tercera. O lo miramos acá y después hacemos el otro. Vamos a suponer, o sea, todo lo que les pide es que la superficie tenga orientación exterior y que por lo tanto el borde tenga orientación compatible con eso. Entonces, en el caso de arriba la orientación me queda así. Es la manera de que tenga orientación compatible, pero abajo me cambia la orientación. Porque lo que acá es, o sea, como estoy mirando lo de abajo, lo que es izquierda es derecha. Entonces, si lo miro al otro lado, me queda así la orientación.
Entonces lo que va a pasar es que la integral en el rotor, para la integral en S va a ser menos la integral en S'. Eso es porque cambió la orientación. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo mi superficie tengo el borde de mi superficie ¿bien? Entonces todo hermosamente orientado, o sea, para que funcione Stowe. O sea que esto es saliente y ahí antihorario. Y yo tomo ahora como S', por ejemplo, esto, algo acá adentro. En particular, algo acá adentro puede ser el interior del disco este. Este es S'. Y lo pongo con normal para arriba. Por lo tanto, la orientación me queda así. ¿Qué va a pasar en este caso? Ya que va a pasar con la integral en S del rotor de X, de S, perdón, y la integral en S' del rotor de X. ¿Habrá alguna relación? ¿O no? ¿Qué quiere decir que sí se verifica? Ahí va. Acá son iguales. Porque el borde está orientado igual. Entonces, esto de este lado es la integral en el borde de S de X de S. Y esto acá es la integral de X de S en el borde de S'. Pero el borde de S' coincide con el borde de S. Porque tienen la misma orientación. Entonces, nos termina quedando igual, porque esto de acá abajo es igual. Entonces, esto de acá arriba es igual a esto de acá abajo, esto de acá arriba es igual a esto de acá abajo, pero esto de acá abajo son iguales. Se nos queda otra que lo de acá arriba también sea igual. ¿Se entiende la idea? Moraleja de esto, siempre pueden cambiar la superficie, no es más fácil. Si quieren calcular la integral doble del rotor en la superficie, perdón, acá estoy poniendo de S y acá no es de S, acá es de L. ¿Quieren calcular eso? Entonces, cualquier superficie, le puse doble S, acá es una sola. Cualquier superficie, vamos a ponerlo así, bien orientada. Esto quiere decir que tiene orientación exterior y que el borde queda con la misma orientación. Sirve para calcularlo. Sirve para calcularlo o para hacer la cuenta. A lo que voy es que ustedes por ahí le dan una superficie súper fea para hacer la cuenta. Y si ustedes encuentran la superficie más linda, de tal manera que al orientarla positivamente a la superficie, es decir, orientarla con normal exterior, el borde les queda bien orientado, o sea, igual que antes, entonces pueden usar esa otra superficie. Como en el caso que es esta acá. Imagínense que esto acá es el disco unidad en el plano X y Z. Claramente, la integral en esta superficie acá es mucho más fácil que en esta azul. Bueno, depende de cómo sea el campo. Capaz que el campo tiene justo cierta simetría, que esta superficie azul la hace linda, pero si no hay ninguna simetría en la superficie azul, el rotor del campo es muy difícil que sea lindo de integrar acá.
Pero en cambio en esto es bastante sencillo dentro de todo. Que igual siempre pueden terminar integrando el borde si quieren. Porque Stowe les asegura que lo pueden hacer. Pero lo que voy es que pueden hacer el otro cambio también. Cambiar la superficie, pero de manera que el borde les quede igual. ¿Y se entiende la moraleja? ¿El resto? ¿Entienden la idea de lo que estoy diciendo o les parece muy raro? ¿Sí? Voy a borrar los ejes. Es un último comentario sobre esto. Esto que está acá, este otro dibujo que nos daba, que era menos, nos muestra que no valía la pena en el ejercicio que hicimos hoy del... No me acuerdo qué número, en este. Nos muestra que no valía la pena acá separar en dos. Porque en un lado va a quedar orientada hacia un lado, va a quedar orientada así, no se ve nada ese color, voy a cambiar el color. O sea, de la superficie de arriba va a quedar orientada así esto, para este lado, pero en la superficie de abajo va a quedar orientada hacia el otro lado. Entonces, cuando hacemos las integrales y sumemos, porque tenemos que sumar en todos los bordes, estas dos integrales se cancelan, porque son iguales con signo opuesto. Bien. Este es el argumento, si quieren, de por qué simplemente usamos el borde de abajo. Realmente es el único borde que hay. Pero digo, ¿por qué ese argumento de que no vale la pena separarlo en dos y calcularlo? Que podemos, pero vamos a hacer más cuentas y se van a terminar cancelando. ¿Sí se entiende la idea? De por qué solo lo hacemos en el borde de abajo. El único borde que hay, digo, pero... ¿sí? Bueno, eso entonces. Bueno, veamos qué más podemos hacer. O sea, todo lo que sigue acá es usar Gauss. Gauss, Gauss, Gauss. Podemos, si quieren, pensar un rato el 20. Estaba pensando a ver cómo quedaba. Nos pide el flujo de un campo, donde este es el campo, y el volumen que tenemos, o sea, nos pide el flujo en el borde del volumen, y el volumen que tenemos es un cilindro macizo. Es decir, un cilindro y todo lo que encierra. Bien. Entonces, vamos con eso. X es igual a 1, 1, z por x al cuadrado, más y al cuadrado, al cuadrado. Y W son los x y z, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor a 0 y menor a 1, y z, bueno, 0 menor o igual z, perdón, 0 menor o igual z menor o igual 1. O sea, en el dibujo es el cilindro y todo lo de adentro. Este sería el cilindro, que es cuando x al cuadrado más y cuadrado vale 1, y también nos queda todo el relleno. No sé cómo dibujarlo, pero entienden la idea, ¿no? Si lo hago así parece que es la superficie, todo lo de adentro también. W es el cilindro y lo de adentro. Por lo tanto, el borde de W, que es donde queremos calcular el flujo,
es el cilindro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces la pregunta acá es, ¿valdrá la pena usar Gauss o será más fácil hacerlo a mano? Bueno, podemos probar a hacerlo de dos maneras. Así vemos un ejemplo de que por lo general hay un camino más fácil. ¿Me parece? Entonces, vamos a poner a mano. ¿Qué hay que hacer a mano para calcular el flujo? Bueno, hay que parametrizar el cilindro. Entonces, primero, parametrizar. Por ejemplo, podemos usar phi de uv igual coseno de u, seno de u, v. Entonces, u pertenece a 0,2pi y v pertenece a 0,1. Bien. Entonces, una vez que tenemos la parametrización, tenemos que hacer dos cosas. Una es evaluar el campo acá. Este es el campo. Entonces, phi no, x evaluado en el campo es igual a 1, 1 y v. Porque la z vale v, x al cuadrado es coseno al cuadrado, seno al cuadrado es, perdón, y al cuadrado es seno al cuadrado, entonces x al cuadrado más y al cuadrado vale 1, y eso al cuadrado sigue valiendo 1. Entonces nos queda 1, 1, v. ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces luego tenemos que calcular los vectores derivados. Phi de u es menos seno de u, coseno de u, 0, y phi de v es 0, 0, 1. Hacemos el producto vectorial, phi de u con phi de v, eso es igual a i jk menos seno de u, coseno de u, 0, 0, 0, 1. Esto tendría que tener componente solo en k, y efectivamente no. No, en k no, porque tiene un 1, está bien. Entonces coseno de u, luego es seno de u, y en k tiene 0. Bien. Entonces tenemos casi todo. Este sería el paso 2, si quiere. Paso 3 es hacer la cuenta. Sabemos que la integral, vamos a poner así, el borde de w de x de s es igual a la integral en u, en donde u es esto que está acá, u es igual a 0,2pi por 0,1 de el producto escalar entre x evaluado en phi de v con el vector este, phi de u, producto vectorial phi de v, de u de v. Entonces es la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 del producto escalar entre 1, 1, v y coseno de u, seno de u, 0.
de u de v. Entonces la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1 de coseno de u más seno de u de u de v. De ahí la pueden terminar, digo, ahí ya después es fácil de integrar. Bien, ¿se entendió cómo? O sea, sí, supongo que sí entienden cómo hacerlo a mano porque es lo que venimos haciendo hace como 3 semanas, pero ¿les convence lo que dicen? Bien. Entonces vamos a ver cómo quedaría usando Gauss. Pues acá no termina, hay que integrar, pero estas integrales son fáciles. Es integrar coseno e integrar seno. Entonces, ¿qué pasa si queríamos usar Gauss? Voy a volver a escribir el campo, así lo recordamos, es 1, 1, z por x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces Gauss nos dice que la integral en el borde w de x de s, o sea, el flujo de x, es lo mismo que la integral triple en w de la divergencia de x. De s. Entonces, calculemos la divergencia de x. La divergencia de x va a ser 0 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Entonces, tenemos que integrar esto en un cilindro. O sea, en un cilindro con relleno, digamos. ¿No? Porque el W se recuerdan que era un cilindro. El W era, que acá de vuelta, W son los X y Z, tal que 0 menor o igual X al cuadrado más Y al cuadrado es menor o igual a 1 y 0 menor o igual Z menor o igual a 1. Sí, es de B, de V. Gracias, Rafael. De V. Entonces, este es el dominio de integración que tenemos en R3. ¿Se les ocurre hacer algo para simplificar las cuentas? Ahí va, si estamos integrando en un cilindro, es como que nos están diciendo usan cilíndricas. Justamente, cilíndricas son para eso. Entonces, eh, coordenadas cilíndricas. Tenemos que X y Z pasan a ser ρ, tita, Z. Entonces, X es igual a ρ coseno de tita y es igual a ρ seno de tita y Z es igual a Z. ¿Y recuerdan cómo queda el jacobiano de esto? Queda ρ. Es igual que en polares. Entonces, bueno, hacemos el cambio. La integral triple en W de x al cuadrado más y al cuadrado de x de y de z va a ser la integral triple de 0 a 1 de 0 a 1 de 0 a 2pi y bueno, acá nos va a quedar ρ cuarto, o sea, primero aparece un ρ que es el jacobiano
luego aparece un rho cuarto, que es x al cuadrado más y al cuadrado es rho al cuadrado, y eso al cuadrado, rho al cuarto. Entonces tengo dz de rho y de tita. Y bueno, de vuelta, eso es una integral bastante sencilla. Esto nos queda 2pi por la integral entre 0 y 1 de rho a la 5 de rho. Por lo tanto nos queda 2pi sobre 6, que es lo mismo que pi sobre 3. Entonces, no sé qué camino será más fácil, si hacerlo con Gauss o hacerlo a mano. Bueno, con Gauss hay que hacer menos cuentas, eso seguro. En este caso, ¿no? No siempre, pero en este caso hubo que hacer menos cuentas. En el fondo calculamos una sola integral. O sea, calculamos la divergencia y después una sola integral. Y acá, bueno, acá había que hallar la parametrización, hallar los vectores derivados, hallar el producto vectorial entre los vectores, ver cuánto vale el campo en la parametrización, hacer el producto escalar. Y luego tenemos que hacer dos integrales, la de coseno de u y la de seno de u. Entonces, en este caso en particular, usar Gauss fue más fácil. ¿Dudas sobre esto? ¿El resto? Los que quedan acá abajo son bastante más teóricos, pero bueno, me parece que vale más la pena concentrarnos primero en las cuentas, entender cómo hacer las cuentas, entender qué es lo que dice Gauss, para después meternos a hacer cosas más teóricas. Entonces, el 16 le dije que quería ir a la mañana y está, pero como no me da el tiempo para hacer muchas más cosas, les cuento un poco cómo hacer el 16 y está. Bien. El 16 pide hacer dos cosas. Por un lado, calcular esa integral usando Gauss, y por otro, calcularla a mano, digamos. Como hicimos recién, hallar la parametrización, no sé qué, y ver cuánto queda. Entonces le voy a ayudar con eso, con la parametrización. Es el 16, dijimos bien. Ejercicio 16. La superficie que tenemos es un cubo, centrado en el origen y de lado 2. Es un cubo, a ver si sale el cubo. No, no quiso salir el cubo. Bueno, ahí le gusta un poco más. Más o menos un cubo ahí. Imagínense que es un cubo. De acá Bellas Artes. Para el cubismo debo andar bien. Entonces, bueno, dice que está centrado en el origen y tiene, cada arista mide 2. Entonces, bueno, el origen va a estar por acá. En realidad,
estar por acá. No sé. No me puedo imaginar por dónde estaría el origen. Ahí debe estar. Ahí me convence más. No, no me convence nada. Olvídense de origen. El origen está por acá en el medio. Entonces, les pongo los vértices y es más fácil. Este vértice sería el 1, 1, 0. Este vértice sería el 1, menos 1, 0. Bien, porque pasó en el eje Y, pasó un poquito para la izquierda. Acá sería el 1, menos 1, 1. Y acá sería el 1, 1, 1. Después acá lo que pasa es que el X se va para el otro lado, entonces nos queda menos 1, 1, 0. Y ahora que me doy cuenta me faltó completar el cubo. Seguramente por eso no podía dibujar los ejes. Ahora sí se parece a un cubo. Ahí no, ahora sí. Entonces acá viene el punto... Ah, mira, se la aguanta Rafa, ¿eh? Acá viene el punto... Ahora no sé qué punto viene ahí. Menos 1, 1, 0. Acá arriba estaría el menos 1, menos 1, 1. Y este es el menos 1, 1, 1. Bueno, está. Sí, en espacial seguramente nos veamos, sí, pero... Bueno, no sé, depende en qué salón les toque y que me toque cuidar a mí, pero... Entonces la idea es que para hallar el flujo a través de esta superficie, la descompongamos en las 6 caras que tiene. O sea, un cubo tiene 6 caras, podemos hallar el flujo en cada cara y después sumar. Entonces, por ejemplo, llamemos a esta de acá abajo C1. Bueno, C puede ser por curva S1, superficie 1. Esta del costado, superficie 2. Esta de arriba, superficie 3. Esta de este costado, superficie 4. Ven que me empecé a marear. Subí, está bien. Esta de este costado, superficie 4. Me falta la del frente y la del fondo. Entonces, esta de acá es la superficie 5. Y esta del fondo es la superficie 6. Entonces, lo que tiene esto es que, como son pedacitos de plano, ¿no? Es una parte de un plano, una cara. Porque está en los ejes coordenados. O sea, es un cubo lindo, centrado. Entonces las parametrizaciones son bastante sencillos, porque recuerden que la parametrización es agarra algo de plano y va a R3. Pero si eso que estamos en R3 es parte de un plano, estamos yendo de un plano a un plano. Entonces, por ejemplo, S1. ¿Cómo podríamos parametrizar S1? Queremos parametrizar un cuadrado que tiene z igual 0 y que la coordenada x e y van de menos 1 a 1. ¿Cómo se podría parametrizar eso? La coordenada z, ¿cuánto va a valer? O depende de u y b o es constante. Vale 0, ¿no? Porque está, o sea, vale 0. Entonces me quedan, tengo dos variables todavía para usar y tengo dos entradas para usar. Entonces lo que puedo hacer es decirle, bueno, yo pongo acá u, acá pongo v, y después digo que va, u va entre 0 y 1, y v va entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo que eso parametriza el planito? O sea, z siempre vale 0, ustedes me dan un u y un v, y esto es algo que está, que tiene coordenada u, o sea, coordenada x, menor a 1, o igual, y mayor o igual a menos 1, por lo tanto está
es una recta así. Y la v va de menos 1 a 1 también, entonces está en una recta así. Entonces, dado hoy v, el puntito S con z igual 0 es el que estamos parametrizando. ¿Se entiende la idea? Entonces, ya que Nick entiende la idea, nos va a contar cómo haríamos, por ejemplo, para parametrizar S4. Phi de UV igual a algo. Y S4 es... S4 es la cara de acá adelante. No, perdón, la cara al costado. Esta es S4. A ver, Nicky, ¿cómo parametrizamos esa cara que raya en azul? Ahora, Rafa, si querés la puedes ayudar. Que lo hagan entre los dos, a ver. La primera es uno fijo, dice. Fíjate que, ¿cuáles son los vértices que están en esa cara? La primera coordenada vale 1, pero acá atrás vale menos 1 y menos 1. O sea que la primera coordenada no puede estar 1 fijo. ¿Entiendes? O sea, capaz el dibujo se entiende, pero la S4 es esta que está al costado, digamos. Ah, no, no, no. Sí, el dibujo es horrible. Es la que está acá al costadito. O sea, ustedes conociendo los vértices me pueden decir cómo se parametriza. Ahí va, la segunda está fija. ¿Y cuánto vale la segunda? Bueno, está bien lo de U y V, pero la segunda no vale 0. La segunda vale menos 1. Fíjate que en todos los vértices que están en esa cara vale menos 1 la segunda. Entonces sí, la idea es esa. Hay una coordenada que está fija y las otras dos son U y V. O sea, cualquiera de las dos pueden poner B y U, da igual, no importa la hora en que la pongan. Y luego lo único que hacen es decir, bueno, U va entre 0 y 1. Acá puse mal, no es entre 0 y 1. Es entre menos 1 y 1. En el anterior lo puse mal. Ahora lo corrijo. Esto acá es entre menos 1 y 1. Menos 1, 1. Menos 1 y 1. Entonces, bueno, la idea es esa. Calcularlo a mano es parametrizar las 6 caras. Ahí tienen 2, faltan 4. Y bueno, después calcular el flujo en cada cara. Una vez que tienen eso, ya está. Suman todo y queda. Digamos, la integral doble en S del campo va a ser la suma de J igual 1 hasta 6 de la integral doble en SJ. ¿Bien? Suman en cada cara, o sea, integran en cada cara, una vez que tienen el resultado, suman todo. Ahora, vean con Gauss lo que pasa. Gauss. ¿Quién es el campo? El campo es este que está acá. O sea, el campo es I menos Z, X más 2Y, X menos Z. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la divergencia de este campo?
vale 1. Entonces nos queda 0 más 2 menos 1 y eso es 1. Entonces Gauss nos dice que la integral en S del campo es lo mismo que la integral triple en el cubo de la función 1. ¿Y qué habíamos dicho que nos daba la integral triple de la función 1? Sin importar quién es el volumen, o sea, quién es la superficie cerrada que estamos integrando. ¿Qué nos da esta integral? Nos da el volumen de lo que estamos trabajando. Y el volumen del cubo es lado por lado por lado. El lado vale 2. Entonces nos queda 2 al cubo, que es 8. Y ya está. Literalmente lo podían hacer con una línea con Gauss. Pero bueno, ojo porque el ejercicio les pide hacerlo de las dos maneras. Y luego verificar que sea igual. O sea, la idea es que lo calculen de esta otra manera que está acá arriba y que realmente vean que vale 8 en ambos casos. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, intenten entonces hacer ejercicios. La semana que viene es la última semana ya. Después ya vienen los parciales. Así que intenten hacer ejercicios para el martes, así si tienen dudas les respondo. Digo, a ver clase de consulta igual, pero ya pueden empezar a sacarse las consultas con tiempo. Bien. Nos vemos el martes. Buen fin de.